también son anaerobios. ¿Estamos claros? Entonces lógicamente, ¿cuáles son los Clostridium? Tetani, Botulinum, Perfringens y Difficile. ¿Estamos claros? Entonces, ninguno de esos puede ser manejado ¿con qué? Con un fármaco aminoglucósico. ¿Estamos claros? Ya. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. La otra conclusión que podemos sacar son como los ambientes hiperosmolares. O sea, vamos a decir un absceso en piel. O sea, un medio abscedado. ¿Estamos claros? O sea, yo no puedo utilizar un fármaco aminoglucósido para manejar un absceso. ¿Estamos claros? Ni matar las bacterias que se encuentran dentro del absceso. ¿Por qué razón? Porque un medio abscedado o un absceso es un ambiente hiperosmolar, es un ambiente anaerobio y es un ambiente de lo que es pH ácido. O sea, una colección de pus no puede ser manejada ¿con qué cosa? Con un fármaco aminoglucósido. Porque las bacterias que se encuentran dentro tienen la polaridad de la membrana cambiada por las condiciones de acidez, hiperosmolaridad y anaerobiosis. ¿Estamos claros? Entonces tampoco va para manejar abscesos. ¿Estamos claros? Otra cosa importante, no solamente las bacterias anaerobias no pueden ser manejadas con aminoglucósidos, sino también las bacterias facultativas. ¿Por qué razón? ¿Qué tienen de particular las facultativas? Que las facultativas son bacterias que pueden vivir tanto en medios ambientes aerobios o anaerobios, dependiendo de la fase en la que se encuentren. Entonces, si la bacteria se encuentra viviendo en el medio ambiente aerobio, pueden matarla con un aminoglucósido. Pero si la bacteria se encuentra en un medio ambiente anaerobio, que es como regularmente se encuentra, digamos la salmonela, ¿estamos claros? El fármaco aminoglucósido no lo mata. ¿Y qué conocemos como bacterias facultativas como gram negativos? Justamente la salmonela. La salmonela es un bacilo gram negativo, o sea, es una enterobacteria, ¿estamos claros? Pero la salmonela es facultativa. Entonces, esa es la otra razón por la cual los aminoglucósidos no van para matar salmonela. ¿Estamos claros? Y también otra enterobacteria, o sea, un bacilo gram negativo, que también actúa como facultativo, es la Yersinia. Entonces, la Yersinia. Entonces tampoco pueden matar Yersinia, ¿estamos claros? Con un aminoglucósido. ¿Estamos o no estamos? Ajá, la Yersinia pestis principalmente. Ajá. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, ya. Eso con respecto... Ah, cierto. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? No. O sea, la Yersinia es facultativa. Sí, pero en el espectro de acción mismo está la Yersinia. Ah, está la Yersinia. Sí. Bueno, ya bueno, entonces dejémoslo solo como salmonela. Dejémoslo solo como salmonela. Parece que la Yersinia está en condición de calor. Paréntesis me tocó. Pues, sí. ¿Verdad? Ya. Ya. Entonces, ¿cómo se le llama a esa fase de transporte? ¿Estamos claros? O sea, el fármaco aminoglucósido pasa del espacio periplásmico hacia el interior de la bacteria. ¿Estamos claros? Entonces, a este paso del aminoglucósido a través de la membrana celular interna se le denomina fase de transporte dependiente de energía 1. Fase de transporte dependiente de energía 1. ¿Estamos claros? La 1. Al paso del fármaco aminoglucósido del espacio periplásmico al interior de la bacteria. ¿Atravesando qué cosa? La membrana celular interna. ¿Ya? Fase de transporte dependiente de energía 1. ¿Ya? Eso. Ahora, esto yo les dije que es como una historia, ¿verdad? Entonces, continuemos con la historia. El fármaco aminoglucósido ya ingresó al interior de la bacteria, ¿verdad? Y se encuentra con el ribosoma. El ribosoma de la bacteria normalmente es 70S, ¿estamos claros? Y se encuentra dividido en dos subunidades, que son la subunidad ribosomal 30S y la subunidad ribosomal 30S. O sea, matemáticamente 50 y 30 sale 80, y el ribosoma es 70. No me pregunten por qué, pero el ribosoma en total es 70 y las subunidades son 30 y 50. Así Diosito lo quiso, sabrá por qué. Así Diosito lo quiso, ya. Así son las bacterias, punto, ya. ¿Y eso podemos poner en el examen? Eso no les van a poner, ya, porque si yo no me lo sé, es porque nunca me lo tomaron.
Entonces, si nunca lo han tomado, y pongo la pregunta, ¿por qué el ribosoma es 70S si las subunidades son 30 y 50? El humano es 80 S. ¿Perdón? El humano es 70 S, si mal no recuerdo. No. El humano. Y la bacteria también es 70S. Pero entonces el humano 80 S. Ajá. Eso. Ajá. El humano es 80 y bacteria es 70. Sí. Pero lo que sí sé es que la bacteria es 70, la bacteria es 70. Ajá. Ya. Muy bien, ya. Entonces, ¿qué dice? Es que la bacteria no sabe sumar. Ya. Entonces, ¿dónde actúa el fármaco aminoglucósido? El fármaco aminoglucósido actúa en la subunidad ribosomal 30S. Ahí actúa el fármaco aminoglucósido. ¿Estamos claros? ¿Y por qué razón es importante hacer esta distinción? Porque ya cuando terminemos fármacos aminoglucósidos, ¿verdad? Nos vamos a meter... El siguiente tema que vamos a ver son lo que son las tetraciclinas, ¿ya? Y las tetraciclinas actúan también en la subunidad ribosomal 30S. Pero las tetraciclinas no son bactericidas, sino que son bacteriostáticas. Y terminando eso vemos tetraciclinas y cloranfenicol y macrólidos, y esos ambos actúan sobre el 50S. Y no son bactericidas, sino que son bacteriostáticas. Entonces, después de este tema, nos metemos en el submundo de ¿dónde? En el submundo de los bacteriostáticos. ¿Estamos claros? Ya, muy bien. Entonces, el aminoglucósido se une a la subunidad ribosomal 30S. ¿Estamos claros? Se une y la inhibe. Ahora, ¿cómo se encuentra formada la subunidad ribosomal 30S? La subunidad ribosomal 30S se encuentra formada por 21 proteínas. Se encuentra formada por 21 proteínas más una proteína de ácido ribonucleico. Más una proteína de ácido ribonucleico. ¿Estamos claros? Entonces, los fármacos aminoglucósidos se encuentran formada por 21 proteínas, más una proteína de ácido ribonucleico. O sea, en total serían 22. ¿Ya? Solamente que hace la diferencia porque esa última es la única que es de ácido ribonucleico. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, los fármacos aminoglucósidos tienen 5 puntos de contacto en la subunidad ribosomal 30S. O sea que los fármacos aminoglucósidos se unen a 4 proteínas de las 21, se unen a 4 proteínas de las 21, de lo que son las 21, y siempre se unen a la una proteína de ácido ribonucleico. O sea, tiene 5 puntos de contacto. ¿Estamos claros? Entonces, el fármaco aminoglucósido se une a la subunidad ribosomal 30S y la bloquea y la inhibe. La bloquea y la inhibe. ¿Estamos claros? ¿Y en qué se traduce esta inhibición? Esta inhibición de la subunidad ribosomal 30S se traduce en una lectura errónea del ARN mensajero. ¿Estamos claros? O sea, el código genético se lee mal. O sea, una lectura errónea del ARN mensajero. Esa lectura errónea del ARN mensajero interfiere con la síntesis normal de las proteínas bacterianas. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Interfiere con la síntesis normal de las proteínas bacterianas. ¿Estamos claros? Y no es que la bacteria deja de sintetizar proteínas. La bacteria sigue sintetizando proteínas. El problema es que como se interfiere con la síntesis normal, la bacteria comienza a sintetizar proteínas anómalas. ¿Estamos claros? ¿A qué es a lo que se refiere con proteínas anómalas? O sea, que si naturalmente la bacteria genera proteínas con 30 aminoácidos, ya no genera proteínas normales, sino que son anómalas, o sea, ya no son de 30 aminoácidos, sino ahora son de 8 o 12 aminoácidos. ¿Estamos claros? O sea, el fármaco aminoglucósido se une a la subunidad ribosomal 30S, ¿verdad? Eso causa una lectura errónea del ARN mensajero que se traduce en una interferencia en la síntesis normal de lo que son las proteínas bacterianas, que en el fondo induce a la bacteria ¿a qué? A sintetizar proteínas anómalas. ¿Estamos claros? Esas proteínas anómalas no se quedan tranquilas, sino que estas proteínas anómalas se insinúan o se incrustan por debajo de la membrana celular interna. Por debajo de la membrana celular interna. Las proteínas anómalas se incrustan o se insinúan por debajo de la membrana celular interna. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué causa esta incrustación?
causa anomalías estructurales en la membrana celular interna. Estas anomalías estructurales se traducen en la formación de perforaciones, o sea, la membrana celular interna se perfora. Y estas perforaciones aumentan la permeabilidad de la membrana. Y lógicamente porque son huecos, pues entonces por ahí pueden ingresar cosas y pueden salir cosas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que sale? Que es en el fondo lo que acaba con la vida de la bacteria. Por estas perforaciones escapan en primera instancia iones pequeños. ¿Estamos claros? Y posteriormente escapan sustancias de mayor peso molecular como proteínas. Entonces, en el fondo, por estas perforaciones escapan iones y proteínas, que en el fondo son importantes ¿para qué? Para mantener la vida de la bacteria. Entonces se dice que por esas perforaciones se escapa la vida de la bacteria. Y lógicamente la bacteria muere. Y por esa razón, lo que son los aminoglucósidos son bactericidas. Eso es lo que sale por fuera de la bacteria. Ahora, ¿qué es lo que entra? Por estas perforaciones ingresa más fármaco aminoglucósido. ¿Y por qué digo más? Porque para que hayan las perforaciones, primero tienen que haber proteínas anómalas. Y eso solamente pasa cuando el aminoglucósido en primera instancia ya había penetrado. ¿Estamos claros? Entonces la entrada de más fármaco aminoglucósido por estas perforaciones se le denomina fase de transporte dependiente de energía 2. Fase de transporte dependiente de energía 2. ¿Estamos claros? Por ahí penetra más fármaco aminoglucósido, que actúa más sobre la subunidad ribosomal 30S y genera más proteínas anómalas. Y sigue el cuento, hasta que la bacteria muere. ¿Estamos claros? Ya. Eso con respecto al mecanismo de acción. Sí, la 1, sí les di. Ya. Entonces, ya vimos modo de acción, mecanismo de acción, espectro de acción. Ahora vamos a la resistencia, ¿verdad? Existen algunos mecanismos de resistencia. Más o menos son 3 mecanismos de resistencia. Los dos primeros no son muy frecuentes. Muy bien. Los dos primeros son no son tan frecuentes y el último es el más importante y el más frecuente. Entonces, el primero tiene que ver con cambios estructurales en las porinas. ¿Estamos claros? O sea, los conductos acuosos formados por proteínas tipo porinas. ¿Estamos claros? Cambios estructurales. O sea, que si normalmente en la bacteria estos son verticales y son anchos, ¿verdad? La bacteria muta la forma de estas porinas y ya no son verticales y anchas, sino que ahora pueden ser tortuosos o pueden ser angostos. ¿Estamos claros? De tal suerte que se le hace más difícil al fármaco aminoglucósido alcanzar el espacio periplásmico. ¿Estamos claros? Entonces, ese sería un primer mecanismo de resistencia. Otra cosa que también tiene que ver con la permeabilidad de la bacteria, que es natural en algunas, son las condiciones de anaerobiosis. O sea, las bacterias anaerobias tienen ese mecanismo de resistencia natural. O sea, como viven en medios anaerobios, simplemente la polaridad de la membrana no es negativa, entonces el fármaco aminoglucósido no penetra. Pero en el fondo es el cambio en las estructuras de las porinas. Lo primerito, ¿ya? Que no es tan frecuente. Lo segundo son mutaciones en las proteínas que forman a la subunidad ribosomal 30S. ¿Estamos claros? Mutaciones en las proteínas que forman a la subunidad ribosomal 30S. ¿Y a qué se refieren a estas mutaciones? Que si normalmente las proteínas de la subunidad ribosomal 30S, vamos a decir, en la posición 20, tienen a la valina, ¿verdad? Entonces la bacteria muta y en la posición 20 sacan a la valina y ponen a la prolina, por ejemplo. Ya no es la misma proteína. Entonces mutan a estas proteínas, de tal suerte que cuando viene el fármaco aminoglucósido ya no reconoce a esas proteínas, pierde sus puntos de contacto, o sea, el fármaco aminoglucósido ya no se une a la subunidad ribosomal 30S y lógicamente el fármaco no actúa. ¿Estamos claros? Ese sería otro mecanismo de resistencia que no es tan frecuente, excepto para la streptomicina. La streptomicina es el fármaco aminoglucósido que más se ha visto implicado con el desarrollo de resistencia de tipo mutación de las proteínas de la subunidad ribosomal 30S. ¿Estamos claros? Ya. Y el tercer mecanismo de resistencia, que este es el más importante y el más frecuente, que es el que siempre mencionamos, que es el enzimático. O sea que la bacteria produce enzimas contra los fármacos aminoglucósidos. El libro de Goodman
describen que hay cerca de 30 enzimas que degradan a los aminoglucósidos, pero citan 3 que son las más importantes, que son las acetilasas, las fosforilasas y las adenilasas. Estas enzimas acetilan, fosforilan y adenilan grupos hidroxilo o grupos aminos, importantes de la estructura de los fármacos aminoglucósidos. ¿Estamos claros? Entonces, se destruyen estos grupos aminos, estos grupos oxidillos, y el fármaco aminoglucósido se inactiva. ¿Estamos claros? De tal suerte que el fármaco aminoglucósido ya no sirve. ¿Estamos claros? Ahora, esta inducción, o mejor dicho, este desarrollo, o mejor dicho, esta resistencia enzimática, ¿verdad?, es propiciada por plásmidos. ¿Estamos claros? O sea, que esta resistencia es inducida por plásmidos. ¿Y dónde más frecuentemente se encuentran los plásmidos? A nivel intrahospitalario. ¿Estamos claros? A nivel intrahospitalario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los problemas de resistencia más frecuentes con fármacos aminoglucósidos son ¿dónde? A nivel intrahospitalario. Entonces, hay 2 fármacos aminoglucósidos que son los que son más resistentes, o mejor dicho, son los más fuertes a la resistencia de tipo enzimático. ¿Estamos claros? Son los que, o sea, ya fue, ya me mojé. Está cayendo H2O. Ya cancelen la clase. No, pues, de que estamos sequitos. Aquí estamos sequitos, ¿cierto? Aquí no pasa nada. El problema es cuando nos vayamos, ahí sí pasa. Ya, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué les decía? Que los 2 fármacos aminoglucósidos, ¿estamos claros?, que mejor resisten a la resistencia enzimática por parte de lo que son las bacterias, son 2. Son la amikacina y la isepamicina. Son la amikacina y la isepamicina. Ambos por